Cordial saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos abarcando las temáticas de la primera unidad de la asignatura Plan de Negocios 2. Tenemos entonces qué es plan de negocio, todos los aspectos que determinan un plan de negocio y lo que debe hacerse. Entonces, bueno, esto es como unos lineamientos generales para ello. Tenemos que el plan de negocio reúne en un documento único toda la información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. El plan de negocios es un instrumento sobre el que se apoya un proceso de planeación sistemático y eficaz. Ojo, hay algo muy interesante para determinar, y es que en un plan de negocios, como lo identificamos ahorita, pues evaluamos qué tan viable o no es hacer un proyecto puntualmente, ¿sí? Ojo, eso es lo otro. ¿Qué es entonces un proyecto? ¿Qué será? Entonces, será puntualmente desarrollar o generar un producto o servicio nuevo, no necesariamente, ¿cierto? Entonces, ojo, eso también es lo que quiero dejar como en claro, y es que en un plan de negocios podemos dejar plasmado, pues, la mejora de un proceso, la compra de una máquina, la mejora a un producto o servicio, ¿sí? Y si bien, pues también será sacar o productos o servicios nuevos. Entonces, ojo, es lo que quería, digamos, aclarar. No necesariamente será sacar productos y servicios nuevos al mercado, también puede ser mejorar aspectos que ya estaban dados en la organización, pero que quieren mejorarse. Ojo, bien pueden decirse, pero ¿para qué hacerlo a través de un plan de negocios? Ojo, porque generalmente muchas de estas mejoras requieren que requieren transformación, requieren personal, requieren procesos y finalmente, y lo más importante, requieren recursos. Entonces es importante, digamos, plasmarlos a través de este tipo de aspectos. Sin embargo, ahorita que vamos identificando los diferentes aspectos para el plan de negocios, pues vamos también a identificar qué tipo de proyectos se pueden dar, ¿sí? O podemos generar a partir de un plan de negocios. Tenemos entonces cómo se compone un resumen ejecutivo, que obviamente entonces deberá determinar pues casi que todos los aspectos descritos aquí, ¿cierto? ¿Qué es la empresa o qué es el producto? ¿En qué sector vamos a desarrollarnos? Ojo, pero como se dice, su resumen, entonces a grandes rasgos, pues casi que todos estos aspectos, de modo que la persona de entrada medianamente sepa qué le vamos a hablar en el resto del documento, ¿listo? Una introducción donde determinemos por qué ese proyecto, por qué ese producto, por qué ese proceso, por qué esa mejora, ¿sí? Digamos donde casi que se sustente la importancia de ese proyecto para la organización, ¿sí? Como tercera instancia tenemos descripción del negocio, que hablamos entonces, la empresa, el sector industrial, ahorita vamos a ver puntualmente cómo se da eso. Como cuarto, análisis del mercado. Quinto, el producto o servicio puntualmente. Sexto, plan operativo. Finalmente, análisis económico-financiero. Y en términos de los anexos, pues, qué sé yo, en el plan operativo hacemos una descripción de cómo, o una mapa donde se describe el proceso del producto, entonces allá va en anexos. En el análisis económico-financiero se hacen unas proyecciones, allá van en anexos, ¿sí? Entonces, digamos en términos generales, pues, ¿qué otros aspectos soportan la información que vamos a dar en el plan de negocios puntualmente? Tenemos entonces descripción del negocio. Describir el negocio comprende entender la empresa y el sector industrial en el que ésta se desenvuelve o se desenvolverá. Ojo, eso les decía, si ya es una empresa que está determinada, entonces en cuál se desenvuelve, qué productos o servicios se van a sacar a raíz de una empresa que ya está determinada, ¿sí? Sin embargo, digamos, ¿qué propuestas aportan a la organización? Pues desde la novedad que dará, ¿cierto? Ojo, si es algo nuevo,
o una empresa completamente nueva, entonces ya sí tendrá que tener un componente estratégico donde estará la misión, la visión, unos objetivos estratégicos y que delimitan, digamos, el funcionamiento de la empresa, tanto en un contexto como en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces también es importante esto. Ojo, equipo, que entonces se requiere para llevar a cabo ese proceso, ese producto, esa mejora, ¿sí? Entonces les hablaba ahorita, inicialmente, entonces se requieren unos recursos materiales, unos recursos humanos, unos recursos económicos y financieros para que se lleve a cabo, ¿sí? Ojo, sin embargo, en esta descripción, como su nombre lo indica, es entonces describir qué en estos aspectos pues se necesitan. Ojo, unos aspectos legales, miren, así sea la mejora de un proceso a través de la compra de una máquina. Bueno, eso en términos legales, ¿qué implica para la empresa? Hay que importarla o se compra en Colombia, y si se compra en Colombia, ¿qué tipo de impuestos tendré que pagar? O si se importa, ¿qué tipo de impuestos tendré que pagar? ¿Sí? Entonces es hacer ese tipo de análisis, ¿qué implicaciones legales se tiene el desarrollo de ese proyecto puntualmente? ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Análisis del sector. El atractivo del negocio depende en gran medida de algunas características del sector en el que en el que éste se desarrolla. Particularmente lo que importa es el tamaño y la tasa de crecimiento. Entonces, ojo, si es una empresa nueva con un producto innovador, entonces, ¿qué tipo de tamaño pues debe tener inicialmente? Y ojo, ¿yo cómo sé eso? Analizando el sector, analizando la industria, analizando la competencia, las otras empresas que se dedican a lo mismo. Ojo, hay otras que son competencias indirectas y bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Qué tamaño tienen? ¿Qué productos o servicios aportan? ¿Sí? Ojo, a la luz de eso, pues yo puedo determinar mi tamaño y qué tipo de crecimiento puedo tener. Ojo, eso no es, digamos, al 100% que yo voy a tener ese comportamiento, porque ya sabemos que habrán muchas variables externas que participan, digamos, en qué tipo de comportamiento vaya a tener mi organización. Sin embargo, cuando yo analizo el sector, la industria, las otras empresas, puedo determinar un crecimiento para mi empresa, ¿sí? Puedo tener una estimación. Ojo, tenemos entonces en ese análisis del mercado, entonces el contexto, las tendencias ambientales que afectan el mercado del emprendimiento. Ojo, no solamente las tendencias ambientales, todo tipo de tendencias, ¿listo? Las legales, ambientales, tecnológicas, culturales, aunque bueno, el cultural puede estar muy aquí en los clientes, los cuales me dicen cuáles y cómo son los individuos que compran o comprarían nuestro producto o servicio. ¿Sí? Sin embargo, para llegar a ello yo debo entender y conocer un contexto cultural. Entonces eh, o mi mercado está en Colombia, pero Colombia es grande, ¿qué ciudades específicamente o para qué tipo de personas, qué características tiene? Sí, entonces es importante ese tipo de descripción. Tenemos la competencia, quién y quiénes y cómo son los compradores, ¿sí? Perdón, los competidores que pugnarán por una porción del mercado, ojo, pero por eso en el contexto ya habíamos determinado, pues, bueno, quién es mi competencia, quiénes trabajan también en el sector y cómo lo hacen. Tenemos, digamos, en ese mismo contexto, en esa línea, una estimación de ventas, pero a la luz de quiénes, de los que ya compiten en el mercado y cómo lo hacen. ¿Sí? Si son empresas grandes, generalmente uno puede encontrar estados financieros publicados de esas empresas y bueno, de cierta forma entender financieramente hablando cuál es su comportamiento, ¿sí? Sin embargo, en esta estimación de venta tenemos como producto el análisis de mercado, tendremos que responder a esta pregunta. ¿Cuánto estimo que voy a vender? Y sería muy importante tener en cuánto tiempo medianamente, ¿cierto? Lo voy a obtener. ¿Por qué? Recuerden que a pesar de que no hemos llegado a ese punto, para poder desarrollar un proyecto, generar nuevos productos o servicios, necesitamos de qué?
de una inversión, ¿cierto? Entonces, de un componente económico y financiero, pues que tendrá que verse reflejado en unos resultados a futuro. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Tenemos el producto o servicio, entonces un producto es cualquier cosa que se ofrezca en un mercado para atención, adquisición, uso o consumo. Entre ellos se tienen objetos físicos, servicios personales, lugares, organizaciones e ideas. Ojo, entonces muy interesante, por eso les decía, ¿qué es lo que estoy vendiendo? ¿Qué es lo que voy a aportar? ¿Sí? Recordemos que finalmente hay personas para todo, para cualquier tipo de producto o servicio, sin embargo, tiene que estar bien sustentado, ¿sí? ¿Para quién va y por qué? ¿Por qué con esas características puntuales y demás? ¿Qué más tenemos? Una descripción de productos, tenemos producto medular, ¿qué es lo que compra el cliente? Es decir, ¿qué necesidad se está satisfaciendo? Ojo, entonces ahí puntualmente entonces está como foco el cliente, ¿cierto? Y puedo ir a realizar encuestas, consultas donde esas personas puntualmente para saber cómo organizo mi producto o servicio. Tenemos el formal, se refiere al aspecto tangible del producto o cómo se reconoce el producto en el mercado. Entonces, bueno, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo cultural? O culturalmente hablando, cómo puede ser mejor aceptado ese producto o servicio, ¿sí? ¿Cómo puede estar dado? Y tenemos producto aumentado, comprende todos los servicios que acompañan el producto como garantía, financiación, servicio postventa y demás. Ojo, si bien vemos, entonces todos los productos deben estar, o sea, en todos los productos se deben identificar estos tres aspectos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el producto? ¿Cómo va a estar identificado? ¿Y qué valores agregados están a la luz o acompañando ese producto o servicio? ¿Sí? Entonces, muy interesante cómo se dan. Miren, puede que sea un servicio, lo que yo estoy ofreciendo, pero ese servicio no termina en ese momento en que yo ya lo entrego, qué sé yo, la reparación de un computador, ¿sí? Yo puedo llamar en los próximos días a mi cliente, vea cómo le fue. Adicional a ese servicio que yo le ofrecí, le voy a regalar la instalación de un antivirus, de un juego, yo qué sé, ¿sí? Entonces, ojo, cómo mi producto o servicio puede ir acompañado de otros aspectos que aumenten la propuesta de valor de los mismos, ¿sí? Y puedan ser adquiridos nuevamente por esa persona y recomendados a otras. Entonces, muy importante este aspecto. Para tener en cuenta, para una empresa en funcionamiento incluye información histórica. Entonces, lo que les decía, si estamos hablando de mejorar un producto, un proceso en una empresa que ya está funcionando, entonces sería interesante tener información de cómo se estaba dando ese proceso antes o el producto o qué aspectos se identificaron a la luz de ellos para ser mejorados, ¿sí? Entonces es importante ese aspecto. En el caso de productos o servicios innovadores debe dejar en claro la factibilidad técnica de desarrollarlos, lo que les decía ahorita. Entonces, bueno, o es en el mercado o es una innovación que se va a imponer, pero no porque lo esté pidiendo el mercado, o sea, cómo se va a dar y por qué. Si se trata de un invento, comente cómo piensa proteger su propiedad intelectual. Entonces, ojo, mire que aquí viene dando puntadas lo legal. Incluye fotos, esquemas y folletos de cómo se va a dar cualquiera de esos aspectos. Indique si se cumplen los aspectos legales que cubre o debe cubrir el producto, registros nacionales, provinciales, internacionales, municipales y demás. Tenemos un plan operativo donde resta definir unos aspectos muy importantes que son recursos humanos, cuántas personas se requieren para ejecutar el proyecto, qué perfiles deben tener, cada una qué va a aportar, ¿sí? Ojo, muy interesante, cuánto me van a costar y si los necesito en un solo momento puntual o los voy a estar necesitando o tendrán que estar de planta en la organización para ejecutar el proyecto o el producto.
Ojo, un plan de marketing. ¿Cómo voy a vender mi producto? ¿Sí? ¿Para qué mercado va? ¿Cuáles serán las mejores formas para venderlo? ¿Cuáles serán las mejores estrategias para llegar a esos mercados? Y en eso indudablemente yo tengo que hacer un análisis pues, a mi mercado, pero ya lo hablamos en otros momentos, quiénes son, cuáles son sus edades, cuáles son sus características puntuales, cuáles son su nivel de ingresos, sus gustos y demás, en qué momentos van a adquirir mis productos para poder ejecutar este plan. ¿Sí? Tenemos una estrategia de producción que va alineado, entonces, hace análisis de mercado que hicimos, cada cuánto pensamos que ese mercado va a adquirir mi producto, ¿sí? Entonces lo van a adquirir una vez a la semana, al mes, al año. De esa forma yo también voy a determinar una estrategia de producción. Ojo, en primera instancia, ¿cómo se va a producir primero el producto? Entonces, ¿cuál va a ser la planta? ¿Cómo tiene que estar determinada? ¿Cómo se tiene que dar el proceso? ¿Sí? ¿El producto se ejecuta o se realiza en un día, en dos, en cuánto? ¿Sí? Y de esa forma también sé cada cuánto lo voy a ejecutar. Muy importante eso. Finalmente tenemos estrategia de ventas y distribución. Viene muy alineado el plan de marketing, sin embargo, el plan de marketing es cómo lo voy a vender, cómo voy a llegar a más personas y entonces voy a hacer estrategias de publicidad a través de televisión, de internet, de radio, por qué medios, pero también cómo va a llegar mi producto a esas personas. Entonces lo voy a vender a través de tiendas, supermercados, almacenes propios, ¿sí? Y si no es a través de almacenes propios, ¿cuáles serán los canales de distribución que me sirven o me servirán para ello? ¿Sí? Entonces, muy interesante. Miren que, de hecho, un plan de negocios es tan extenso como el producto así lo requiera, como el proceso y proyecto así lo requiera. Entonces es muy importante desarrollarlo de la mejor forma posible. Ojo, pues si bien realizar un buen plan de negocios no me define el éxito de un proyecto, sí al menos entonces hay mayor probabilidad que sí tenga éxito, ¿sí? Porque, ojo, entonces si yo hice mal el análisis del mercado, qué tipo de producto estoy sacando, entonces no se va a absorber tan fácilmente, ¿sí? No lo voy a vender tan fácil, entonces es importante hacerlo de la mejor forma posible. Llegamos entonces al análisis económico-financiero, donde tenemos unas ventas, que es, digamos, el objetivo, eh, uno de los objetivos principales, porque, ojo, el objetivo primordial es obtener el retorno financiero, pues, por esa inversión que se hizo. De hecho, por ahí tenemos inversión. Ojo, tenemos producción, administración, comercialización, para que sacar ese producto o servicio al mercado, donde se hizo una inversión antes de, pero donde se espera obtener unos resultados específicos y para ello pues uno determina un flujo de fondos donde identifica, bueno, esa inversión que se hizo en un periodo determinado, cómo lo vamos a cómo vamos a tener ese retorno, ¿cierto? En qué momentos específicamente, también pues para determinar cuál es el comportamiento de mi empresa, ¿sí? Y muy importante el requerimiento de capital. Ese es uno de los aspectos también fundamentales y es cómo voy a obtener el dinero para generar o para llevar a cabo el proyecto, ¿sí? El producto, sacar el producto o servicio al mercado. Entonces, bueno, ¿cuáles serán las diferentes fuentes de financiación? Pues para que eso se dé. Tenemos entonces que en ese aspecto económico-financiero el objetivo de una empresa es generar ganancias, lo hablamos ahorita, por lo tanto el proyecto debe ser factible económicamente y sostenerse en el tiempo, de allá que yo deba tener entonces unos flujos proyectados para identificar cuál va a ser el comportamiento de mi empresa, de mi proyecto, de mi producto en un tiempo determinado. Tenemos entonces, en términos sencillos, la diferencia entre lo que se compra y lo que se vende, deducido el resto de los gastos del negocio, determina la rentabilidad del proyecto. Eso lo vamos a ver en el transcurso
de la asignatura como tal, pero muy importante, ojo, obviamente esperamos siempre obtener un retorno positivo, ¿sí? No negativo, obviamente. Claro que obviamente debemos saber que eso va a tener una espera, un tiempo en específico, ¿sí? Obviamente no en el periodo 1 ni 2 generalmente, ni en 6. Muchas veces los proyectos los productos empiezan a generar rentabilidad a partir de el primer año, ¿sí? Entonces, las empresas, las personas también tienen que estar dispuestas a tener ese tipo de comportamiento y a esperar que el tiempo transcurra para obtener ese tipo de beneficios. Entonces, ojo, hasta eso es importante tenerlo en cuenta. De hecho, acá tenemos unas herramientas y unas técnicas para analizar el flujo de fondos y determinar el atractivo del negocio, es decir, si es viable o no. Ojo, puede que sea viable, pero entonces que por allá en alguno de estos indicadores me diga que yo voy a obtener un retorno a partir del primer año. Entonces yo ya tengo que tomar la decisión si en efecto puedo esperar un año para obtener retorno, ¿sí? Otros dirán, no, queda cancelado el proyecto porque no podemos esperar este tiempo en específico. Entonces, bueno, importante, tenemos unos indicadores puntuales donde tenemos el valor actual neto, donde van alineados otros indicadores como valor presente neto, ¿sí? La TIR, tasa interna de retorno, es decir, en cuánto tiempo voy a obtener mi beneficio, cuánto en términos de porcentaje, es decir, cuánto rendimiento voy a tener. Y entonces si yo estoy esperando un 30, pero la tasa interna de retorno me dice, no, usted va a tener un 10, también debo tomar una decisión si ese 10 es interesante para mí o que, ojo, eso también es importante, no es solamente que, bueno, yo cancelo el proyecto porque estos aspectos económicos no dan lo que yo quiero, ¿no? También puedo hacer unas transformaciones en el proyecto, en el plan de negocio para obtener otros resultados. Entonces, de hecho, también para eso es el plan de negocio. De hecho, un plan no está ejecutado, por eso se llama plan. Lo vamos a hacer, lo vamos a desarrollar, pero primero vamos a determinar eh, todas las circunstancias para que se dé el proyecto. Entonces, eso es importante. Y tenemos un payback, tiempo de recupero, es decir, cuándo voy a tener el retorno de la inversión que hice, cuándo voy a recuperar esa inversión y demás. Bueno, chicos, esto es a grandes rasgos, digamos, todos los componentes de la unidad. Sin embargo, pues vamos a verlos en el transcurso. Ya saben que igual cualquier duda o inquietud con mucho gusto será atendida a través de la plataforma o el correo electrónico. Feliz tarde para todos.